a la orilla del lago, del mar de Galilea, como se le llamaba, y él continuó enseñando parábolas. Previo a estas 3 parábolas que vamos a ver el día de hoy, él cuenta una de las parábolas más conocidas, que es la parábola del sembrador. ¿Qué son las parábolas? Son historias verosímiles, vale decir, historias que no ocurrieron en la vida real, pero que son fácilmente aplicables a la realidad, que podrían haber ocurrido, porque formaban parte de la vida cotidiana de la persona. Eran historias terrenales, pero que portaban una enseñanza espiritual. Literalmente, la palabra parábola significa poniendo cosas a la par, lo que permite entender lo siguiente: la parábola es una comparación, en muchos casos una comparación un poquito larga, extendida. Es un modo de iluminar, de persuadir, de entregar un mensaje que sacuda la conciencia. Jesús, como un buen maestro, buscaba enseñar de la manera que la gente le pudiese entender. Ahora, muy importante también es tener en cuenta que todas las parábolas siempre tienen una pura verdad central y no muchos detalles en los cuales fijarse o darse cuenta. A pesar de lo dicho, muy interesantemente los versículos 33 y 34 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos dicen lo siguiente: y con muchas palabras semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba todo. Fíjense lo siguiente: las parábolas buscaban hacer que la gente entendiera lo que Jesús quería enseñar, pero aún así habían cosas que quedaban en el misterio. Pero Jesús, lleno de amor y de misericordia por el grupo de sus discípulos, les daba a conocer todo lo que debían significar estas cosas. Lo relevante es que Jesús se dio el trabajo de explicar el significado de sus enseñanzas a sus discípulos. ¿De qué hablan las parábolas? Hablan acerca del reino de Dios. Y a la luz de la enseñanza de la Escritura, nosotros podemos decir que solo podemos servir a aquello que adoramos. Y en esa búsqueda de servicio, de adoración, notamos que a lo largo de la historia de la Biblia y a lo largo de nuestras propias historias, ningún líder ha logrado completamente evitar que la gente caiga en la idolatría, en la servidumbre, en el exilio, en el estar fuera del hogar que Dios ha preparado. Y uno pudiese preguntar: ¿cómo puede un rey ser lo suficientemente poderoso para liberarnos de nuestra esclavitud, de la idolatría que nos gobierna? Y la respuesta la da el Evangelio. La respuesta es que Dios mismo tuvo que venir, que Jesús, el Rey divino, vino a tomar su reino, y que el reino de los cielos se ha acercado, y que el poder de ese reino está presente hoy en los cristianos reunidos como pueblo de Dios, liberándonos de todo aquello que nos esclaviza y transformando todas las esferas de nuestra vida. El reino de Dios es contracultural, porque Cristo ha reinado mediante el sacrificio, y sus discípulos somos llamados a la debilidad que produce el arrepentimiento. ¿Sería que todo eso contraviene la cultura actual, que busca que nosotros nos empoderemos, que seamos autosuficientes? El reino de Dios es para aquellos que son pobres de espíritu y que tiemblan a la palabra del Señor. Un día nosotros veremos plenamente el reino de Dios, cuando Dios y el Cordero consumen la historia. Y es por eso que todos los días debemos orar para que venga el reino del Señor, para que el Señor nos ayude a extender el reino de Dios en todo el mundo y en todas las áreas de nuestro quehacer. Precisamente de esto nos hablan estas 3 parábolas que vamos a leer el día de hoy, sobre el poder transformador del reino de Dios. Uno podría preguntarse: ¿cómo explica Jesús dicho poder? Y lo hace a través de las siguientes 3 comparaciones. Primero que todo, el reino de Dios es como una lámpara. Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25, nos dice: también les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más.
al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. ¿Cómo se coloca una lámpara? Jesús es tremendamente claro. Él señala que las lámparas fueron creadas para ser puestas en un lugar de la casa donde puedan alumbrar. Hasta el día de hoy nadie pone una lámpara en el suelo, a no ser de que uno busque alguna cosa debajo de la cama y ahí hay muchas cosas que uno no puede encontrar con facilidad. Pero uno regularmente pone la luz, la lámpara, la ampolleta, donde se pueda ver y pueda iluminar toda la casa. En las culturas antiguas, particularmente en Israel, en los tiempos de Jesús, se ocupaban lámparas de aceite que se mantenían encendidas. Y había unos cajones, unos que se llamaban almud, donde esos cajones eran para medir productos alimenticios, que se ocupaba también para darle vuelta sobre la lámpara y cubrir la lámpara cuando uno salía de la casa. De tal manera, en un tiempo que no existían interruptores, que uno llegaba a la casa, levantaba el cajón y la luz estaba encendida. Ahora, ¿cuándo cumple la luz su propósito? ¿Cuando está debajo del cajón escondida mientras no hay nadie en casa? No, la luz cumple su propósito cuando no hay un cajón, cuando ella puede alumbrar, cuando puede dar luz, no en un cajón ni debajo de una cama. ¿Qué quiso decir Jesús con esta parábola? Quiso señalar que la lámpara es la palabra de Dios y es el mensaje que Cristo vino a anunciar. Mensaje que los fariseos y los maestros de la ley estaban ocultando bajo el cajón, bajo el almud de pesadas tradiciones que la gente no podía llevar sobre sí. Jesús entonces asume el papel de jefe de hogar que entra en la casa, saca el cajón y puede mostrar la luz a la gente de tal manera que pueda entender aquello que está oculto. Él vino a revelar, a dar luz a aquello que estaba oculto. ¿Y qué es lo que está oculto? La identidad de Jesús como Señor, como el Mesías prometido, cosas que serían claros, tanto como la luz de una lámpara puesta en el lugar correcto. La revelación de Dios sería plena. Y esto Jesús lo está anunciando con esta parábola. Pregunto, ¿qué nosotros debemos hacer con la luz? Si la lámpara es la palabra y Cristo es el contenido de la palabra, el reino de Dios que es anunciado debe generar una luz que nadie puede apagar. Y esto no nos deja ausentes a ninguno de nosotros. Trae varias tareas que nosotros debemos realizar. Primero que todo, debemos comunicar el mensaje luminoso del Evangelio sin miedo, de tal manera que quienes escuchen el mensaje puedan ser beneficiados con su esplendor. ¿Te has fijado que gente que dice mentiras, que comunica falsedades, las dice como creyéndolas y tuercen la mente de muchas personas? Y nosotros, que tenemos la verdad del Evangelio, no nos damos cuenta del poder que tiene esa luz para comunicarla con certeza. Había un filósofo ateo llamado David Hume, escéptico, y él no creía en absolutamente nada. Todo lo que acudía a su alrededor lo ponía en duda. Y un día sale de su casa y se lo encuentra un discípulo de él y le pregunta: profesor, señor Hume, ¿hacia dónde va usted? Y él dice: voy a escuchar a George Whitefield, predicador metodista, calvinista, un evangelista fervoroso. Entonces el discípulo de Hume se ríe y dice: no me va a decir que usted cree lo que Whitefield dice. Y Hume le dice: no, yo no creo lo que Whitefield dice, pero Whitefield sí lo cree. Que aún los escépticos, que aquellos que no creen en el mensaje del Evangelio, sepan que lo que tú crees, lo crees de verdad. No tengamos miedo de decir la verdad del Evangelio. No tengamos miedo de predicar la palabra del Señor. No tengamos miedo frente a entregar el mensaje completo de la Escritura. Porque no es tu obra, ni es mi obra, sino que es Cristo, el contenido de la lámpara, el que da y el que hace la obra. Segunda cosa, no olvidemos que quien ha recibido la luz debe responsabilizarse de alumbrar a otros. Tú y yo tenemos el deber de producir luz. Pregunta: ¿escondes la luz? O, en su defecto, incandilas a las personas de tal manera que las alejas de la luz, porque tu luz es tan potente como una luz alta de un vehículo que a uno lo encandila y lo único que quieres hacer es rehuir esa luminosidad que tú tienes tan perfecta.
¿O en realidad estamos alumbrando en medio de la oscuridad? Otra cosa, en la medida que nosotros ocupemos nuestros oídos para escuchar a Cristo y que nos apropiemos de la verdad del Evangelio, podemos obtener beneficios de Él. Si no, incluso podríamos perder el conocimiento que creíamos tener. Cada día de la vida, acércate a la Escritura, empápate de ella, llénate de ella, de tal manera que ni se te olvide y no pierda el fuego que debe haber en tu corazón. La palabra de Dios debe ser como una antorcha que arde día y noche en tu vida. Refresquemos nuestro conocimiento. Lo sabido, por sabido se olvida, y por olvidado se deja de lado. Por eso es que cotidianamente tú nunca vas a escuchar cosas innovadoras desde este púlpito. El día que tú escuches cosas nuevas e innovadoras desde este púlpito es porque estoy corriendo por otra vereda, por otro camino. Mi labor fundamental es que tú, como creyente del Evangelio, vuelvas todos los días al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, esta luz es una luz vieja, una luz que vive. No es como las ampolletas charchas que se queman a cada rato. Es una lámpara, como una ampolleta, como la que creó Tesla, que todavía está encendida, antes de que se creara el negocio de las ampolletas. Debemos evitar también pretender ser voceros de Dios respecto a lo que tiene que ver con el destino último de las personas. Nosotros somos muy rápidos para juzgar. ¿Te fijas que con la vara que medimos, nosotros un día seremos medidos? ¿Te has fijado? Y pregúntate, ¿a cuántas personas has mandado al infierno en tu vida? O sea, y somos súper presurosos. Y el mundo evangélico chileno está lleno de eso. De gente que grita y enuncia a muchas personas que la gente se va a morir y se va a ir al infierno en eterna perdición. Creyéndose que nosotros tenemos el derecho para decir ese tipo de cosas. ¿Acaso tú sabes quién va a estar en el cielo y quién no va a estar? Cuando estemos allá nos vamos a llevar muchas sorpresas. Entre ellas, que tú y yo estaremos presentes ahí. Por lo tanto, no seas temerario a la hora de juzgar a las personas. Debemos actuar bajo el estándar de justicia que predicamos. Con la vara que medimos seremos medidos. Ojo con esto. A veces somos muy rápidos, igual que los maestros de la ley, para exigir de las personas ciertas conductas y prácticas. Conductas y prácticas de las cuales muchas veces nos damos el ancho. Y aquí no debemos olvidarnos que esto no se trata de ti ni de mí, sino que es por gracia, por el puro afecto del amor del Señor. Y por otro lado, si tienes la responsabilidad de dirigir a la iglesia, ten en cuenta que cuando tú reprendes y exhortas, tú también puedes ser reprendido por las mismas palabras y exhortado por ellas. Un viejo predicador siempre nos decía a nosotros cuando estábamos empezando a predicar, que cuando uno apunta con el dedo a la congregación, por lo menos 3 dedos te están apuntando a ti de vuelta. Lo mismo pasa con todo lo que se hace dentro de la iglesia. Con la vara que medimos, seremos medidos. Aquellos que anhelan más cosas de parte del Señor, recibirán más de Él. Acordémonos de lo que hablábamos acerca de la llenura del Espíritu Santo hace algún tiempo atrás. La bendición del Espíritu Santo en nuestra vida está desde el momento en que creímos. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero podemos llenarnos más de Él. Y podemos soñar incluso más cosas conforme a la voluntad del Señor, evidentemente. Pero soñemos. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de soñar con esta iglesia? ¿Hace cuánto tiempo dejaste de soñar y anhelar conforme a cosas con el reino de Dios? Y te has acomodado a una agenda personal e individualista. Empecemos y volvamos a soñar por el reino de Dios. William Carey, padre de las misiones modernas, un zapatero que abrió las misiones en la India, decía: emprender grandes cosas por Dios, esperar grandes cosas de Dios. Posiblemente, en muchas ocasiones, no demos el ancho de las expectativas del reino del Señor, pero nunca nos dejará volver con las manos vacías. El obrero siempre es digno de su salario. Cree en el Señor, esfuérzate y trabaja para su obra. Segunda comparación respecto del reino de Dios. El reino de Dios es como una semilla. Versículos 26 al 29. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga.
Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Fíjense, en esta parábola muy breve que Jesús cuenta, hay un contrapunto con la parábola del sembrador. En dicha parábola se pone acento a la persona que sale a sembrar, a arrojar la semilla, y se pone mucho acento en el tipo de tierra donde la semilla cae. ¿Cierto? Ustedes han leído, si no lo han leído, tarea para la casa, lean, por lo menos, Marcos capítulo 4, la parábola del sembrador completo. Bueno, pero en esta parábola vemos que la importancia para el éxito de la cosecha no está ni en el sembrador ni en la tierra, sino en la propia semilla. Vemos que la semilla tiene poder en sí, tanto que crece y da fruto por sí sola. ¿Qué es lo que debiera llamarnos la atención de esta parábola a nosotros? Lo que nos debiera llamar la atención es que el crecimiento del fruto de la semilla no depende de quienes siembran. Nosotros aquí vemos la fuerza vital que tiene el reino de Dios, que crece progresivamente en el silencio, desapercibido, más allá de tus éxitos y de tus fracasos, de nuestros éxitos y nuestros fracasos. Pues Dios es quien hace crecer el fruto de la semilla. Jesús confía en el poder de su palabra y señala que habrá cosecha. El reino de Dios incluye en sí mismo un principio de desarrollo, una fuerza secreta que la va a llevar a su total perfección. ¿Sabes qué? Eso nos hace pensar no solo en el aquí y el ahora, sino que en el futuro eterno. ¿Te fijas que en esta breve parábola hay una figura de una persona, un agricultor que toma la hoz? ¿Y saben qué nos debe hacer pensar? En Jesús, porque esta cosecha representa la consumación del reino de Dios. El Señor un día vendrá a recoger los frutos de aquella siembra, de aquella semilla que ha sido arrojada y que tiene poder en sí misma. Esto es poderoso y potente. ¿Por qué razón? Porque aquí surge la pregunta inmediata. ¿Tenemos algo que hacer nosotros entonces? Si nosotros leemos apresuradamente este texto bíblico, podríamos concluir que no. Porque ya sé que nosotros estemos durmiendo o estemos despiertos, la semilla va a crecer sí o sí. La semilla tiene poder por sí misma. Sí o sí va a crecer. Esa posición la podríamos definir como pseudo-calvinismo. Es de la gente que dice, ¿para qué voy a predicar el evangelio si Dios añade a la iglesia quienes van siendo salvos? ¿Sabes por qué tú y yo debemos predicar el evangelio? Porque el Señor lo mandó. Ese es el método por el cual Dios llama a las personas al arrepentimiento. El método que Dios eligió para llamar a los electos fue la siembra y la cosecha de la semilla. El crecimiento no depende del agricultor, no depende ni de ti ni de mí. Pero sí debemos sembrar y sí debemos cosechar. Todo nuestro camino en la fe es el resultado de una obra de Dios en nosotros. Obra de Dios en la cual Él coloca el querer y el hacer. Fíjate, Dios nunca nos deja estar ociosos. Y si tú estás ocioso, preocúpate, vuelve al Evangelio. Porque ese Evangelio poderoso, el de la semilla que un día hizo efecto en tu vida, te va a llevar a que comuniques el Evangelio a otras personas. La soberanía de Dios en la misión nunca ha excusado nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio del Señor. Somos súper selectivos para responsabilizar a las personas. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Sabes por qué no crecen? Porque quienes debemos compartir la verdad no lo hacemos. ¿Cuántas veces el Señor te ha presentado oportunidades que eran como la segunda jugada de casi gol con un palo ahí en la semifinal contra Portugal? Ya, la otra era más difícil, pero Martín Rodríguez tenía el arco a disposición. ¿Cuántas veces has encontrado con esa situación y has fallado porque no has comunicado el Evangelio? ¿O has errado porque has comunicado o te has puesto a hablar de otra cosa golpeando el palo cuando podías haber hecho el gol? Dios nos hace responsables de compartir la semilla del Evangelio. Debemos trabajar por el reino de Dios. Tercera comparación. El reino de Dios es como un grano de mostaza. También dijo Jesús, versículo 30, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios?
¿Qué parábola podemos usar para describir? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Fíjense cómo se pone acento en lo insignificante de la semilla de mostaza. Y aquí Jesús nuevamente recurre a un lugar común para los oyentes. Nosotros no vemos semillas de mostaza a diario, ¿cierto? Entonces es como un poquito ajeno el ejemplo. Pero debido a los estudios que se han realizado, es muy probable que él se haya referido a la semilla de mostaza negra común en la época, cuya semilla era como la cabeza de un alfiler. Y fíjense, era una de las más pequeñas conocidas en toda Galilea según Jesús. Pero su crecimiento es exponencial. Crece de una pequeña semilla a ser una hortaliza tan grande que según algunos estudios y algunas averiguaciones puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Incluso puede transformarse en un lugar muy seguro para que las aves establezcan nidos sobre esa planta, sobre esa hortaliza. ¿A qué nos lleva esto? A pensar en tu insignificancia, en mi insignificancia, en la insignificancia de esta comunidad. El reino de Dios parecía haber comenzado de manera muy insignificante. Jesús no fue a las Condes de Israel, no fue al barrio alto de Israel, fue a la legua de Israel, fue a la José María Caro de Israel. Fue allí donde habían personas del vulgo, insignificantes, pescadores, la mayoría de ellos, gente que era despreciada y rechazada por muchos. Y además, sus discípulos eran bastante pocos al inicio del mensaje. Pero iba a llegar el día en que el reino de Dios, la grandeza y el poder de este reino serán reconocidos por todo el mundo. En menos de un siglo, el Evangelio fue expandido a todo el mundo conocido de la época, por el esfuerzo de gente que entendió que cada creyente debía compartir el mensaje del Evangelio. ¿Te acuerdas del inicio del Evangelio de Juan? Cuando un joven escéptico llamado Natanael se preguntó si podía salir algo bueno de Nazaret. La misma pregunta podríamos hacerla nosotros hoy. ¿Quiénes somos nosotros hoy? ¿Qué lugar ocupamos nosotros en la sociedad? ¿Sabes qué? Eso da lo mismo. Da lo mismo si naciste o no en una noble cuna. O si tus papás tuvieron incluso la plata para comprar los pañales suficientes para mantenerte limpio. Da lo mismo si tuviste una educación universitaria, con pregrados, magísteres y doctorados. O si incluso alguna vez pisaste un colegio. ¿Sabes qué? Eso da lo mismo. Da lo mismo si tú tienes un trabajo que te permite una solvencia económica. O si todos los días tienes que luchar para llevar el pan de tu casa. Todo eso da lo mismo. Porque lo realmente importante es que el reino de Dios, tal y como el grano de mostaza, puede convertir en algo insignificante en algo grande. El mensaje del reino de Dios, el mensaje entregado por Cristo, todavía tiene el poder de transformar tu vida, mi vida, las vidas de esta iglesia, las vidas de la gente de Maipú y las vidas de todo el mundo. El reino de Dios se establece por medio de las palabras del Rey, que juzga a los rebeldes, pero que da un fruto abundante, insospechado, para quienes las escuchan con atención. ¿Acaso eso no ha sido en tu vida y en mi vida? ¿Cómo Dios nos ha sacado de donde nada valíamos para llevarnos a tener el privilegio más grande que pudiésemos tener, que es ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? El reino de Dios puede tomar algo que es insignificante para llevarlo a convertir a una nueva realidad. Si hoy estoy predicando el Evangelio, no es porque yo merezca esto, es porque Dios lo ha querido así. Si tú estás en el lugar que estás, es porque Dios se ha valido de su amor y de su misericordia para llamarte y darte ese privilegio que es ser llamado hijo de Dios. Porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y los sabios de este mundo. ¿Te fijas en el gran privilegio que tenemos? Dios es soberano y como tal, providentemente, Él sigue trabajando en la misión, sigue llamando a personas a su redil para que sigan expandiendo la semilla del Evangelio.
el Evangelio crece como esta semilla pequeña de mostaza. Creamos y confiamos y tengamos la certeza de que es así, de que Dios puede seguir haciendo esa obra. Para reflexionar y practicar. Primera cosa, el papel de Dios y el nuestro. El texto ha sido súper claro. La luz, la semilla, el grano de mostaza, como comparaciones del reino de Dios, muestran el poder que el reino tiene, un poder transformador, fuera y más allá de nosotros mismos. Pero por pura gracia, por el afecto del amor del Señor, tú y yo hemos sido incluidos como colaboradores en la extensión del reino de Dios, como aquellos que alumbran y como aquellos que siembran. Dios está en misión hoy. ¿Tú lo estás? ¿Estás siendo un misionero en tu trabajo, en tu familia, en el lugar donde te mueves, compartiendo también el Evangelio y haciendo tu trabajo con excelencia, con responsabilidad y con distintivo cristiano? ¿Qué cosas concretas el día de hoy estás haciendo tú y que estoy haciendo yo para comunicar el Evangelio a otros? Y que sí, tenemos que predicar. Pero ya, aterricemos esto. ¿Qué estamos haciendo para compartir el Evangelio a otros? Cosa importante. Segunda cosa, el papel de la palabra. El mensaje del reino es aquello que ha sido revelado. Es la palabra de Dios. Si el reino de Dios, entonces, se establece mediante su palabra, ¿cómo afecta eso tu compromiso y mi compromiso para estudiar la palabra del Señor? Para conocer más de ella y para proclamar fielmente la palabra. Y no debemos conformarnos nunca con lo que conocemos de la Biblia. Tenemos el deber de estudiarla día y noche, de empaparnos de ella. Y esto no como un ejercicio académico que ensancha y agranda nuestras cabezas, sino como un ejercicio espiritual que agranda y ensancha nuestros corazones para una búsqueda constante del Señor. No desperdicies las oportunidades que tienes para conocer la Biblia. Hay una comunidad que lee y estudia la palabra, y cada uno de nosotros cuenta también con la ayuda del Espíritu Santo para ser iluminados a la hora de estudiar la Biblia. La ignorancia, bíblicamente, es un pecado. Mi pueblo, dice el profeta Oseas, fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y a los sacerdotes de Israel, que tenían el deber de enseñar la ley del Señor, les dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Trágicas consecuencias cuando dejamos de lado la Biblia. Leamos la Biblia cada día, empapémonos de ella, así como nos empapamos también de las cosas del mundo, de las películas, de las teleseries que vemos, del chisme diario, de la copucha del día. Cualquiera de esas cosas, ninguna de esas cosas es tan valiosas como conocer la Biblia. Y aquí, sobre todo, aquellos que tenemos el deber de predicar y enseñar la palabra, realmente tenemos una responsabilidad mayor con respecto a esto. Y finalmente, el crecimiento de nuestras iglesias. La exposición de la sana doctrina no debe llevarnos a pensar que no es importante crecer. ¿Has escuchado esta idea de somos pocos pero buenos? Sigamos así, estamos predicando bien, tenemos bonitos sermones, jornadas de capacitación, estudios bíblicos. Sigamos así, estamos súper bien. No somos como esas iglesias neopentecostales, carismáticas, que hablan de la prosperidad y que enseñan falsas doctrinas. Ellos crecen, sí, crecen, porque ellos no están predicando la verdad y predican cosas que a la gente le acomoda oír. ¿Sabes qué? Eso es una media verdad, y ayer lo hablábamos también en medio de nuestra reunión de hombres. Es una media verdad. Sí, la gente llena esos lugares porque escucha el mensaje que quieren oír. ¿Pero sabes por qué también se llenan? Porque hay gente que se responsabiliza con ese falso mensaje y lo predica, lo anuncia hasta el cansancio. El pastor Augusto Nicodemo López, en su blog, hace unos años atrás, señaló lo siguiente, y me permito citarlo: es triste percibir que en muchos casos la soberanía de Dios es usada como disculpa para no hacer absolutamente nada en términos de esfuerzo consciente para ganar personas para Cristo. ¿Qué motivo tendría Dios para querer que las iglesias reformadas sean pequeñas y que los años pasen sin que nuevos miembros sean añadidos por el bautismo? ¿Qué motivos secretos llevarían al Dios que nos mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo
Impedir que las iglesias locales reformadas crezcan en un país libre, donde la predicación es hecha en todo lugar y donde otras iglesias están creciendo vertiginosamente. Pienso que el problema de la pequeñez no está en Dios, sino en nosotros. Ay de nosotros que además de no crecer, más encima culpamos a Dios por eso. Ojo con esto, queridos. No nos excusemos con la soberanía de Dios cuando no somos iglesia para los de afuera. No nos excusemos cuando nos sintamos cómodos en nuestra tribu, aquí en la iglesia, sin generar contacto con las personas que no forman parte de nuestra iglesia. ¿Sabes qué? Yo creo firmemente, y nadie me mueve de esa certeza, que este movimiento de nuevas plantaciones de iglesia en la Iglesia Presbiteriana de Chile es parte de un avivamiento espiritual. Y que es tan parte de un avivamiento espiritual que estamos viendo que gente que está trabajando fielmente en la obra del Señor está siendo en muchos casos zarandeada por el diablo, buscando que este movimiento de plantación de iglesias caiga y decaiga. Pero esta obra no es ni de ti ni de mí. Y aunque yo pueda caer, y aunque tú puedas caer, la obra del Señor prevalecerá. Él es quien está despertando a las iglesias para dejar de ser iglesias puertas adentro, para ser iglesias que piensan en plantar el evangelio en cada corazón. Y es allí donde no solo plantadores de iglesias, donde no solo equipos pastorales tienen que comprometerse en la predicación del evangelio. Tú y yo debemos comprometernos a comunicar el evangelio a todos. Y en aquellos que el Señor hace la obra, en discipularlos, en compartir con ellos la enseñanza de la palabra del Señor. Oremos y trabajemos para que la plantación de iglesias siga creciendo en la IPCH. Que Dios traiga y levante nuevos obreros desde nuestras comunidades para que puedan compartir el evangelio con otros. Y oremos y trabajemos para plantar el evangelio, la semilla del evangelio en cada persona que nos rodea. Hoy es el día oportuno para que tú y yo nos gastemos para Dios en eso.